Hermanos, muy buenos días. Damos a Dios en esta mañana toda la gloria y la honra, hermanos, ya que solamente el Señor nos puede permitir, como Él lo está haciendo, levantarnos en esta mañana y poder orar al Señor y compartir su palabra. Hermanos, vamos a orar en esta mañana antes de iniciar, así que yo le invito a usted para que incline su rostro y podamos juntos ir ante el trono de la gracia y buscar a nuestro buen Señor. Oremos, hermanos. Amado y buen Dios Jesucristo, es para nosotros una maravillosa y preciosa mañana, Señor, para venir ante ti, Señor, y agradecerte porque has tenido de nosotros misericordia, porque nos has permitido, Señor, dormir, descansar, Señor, y levantarnos una vez más para ver, solo por tu infinita misericordia, un nuevo día, Señor. Quiero presentar delante de ti en esta mañana la enseñanza que estaré exponiendo, Señor. Ayúdanos y asístenos, Señor, de la gloria. Permítenos, Señor, que en todo momento, que en todo tiempo, Señor, podamos darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Dios. Permítenos, Señor, de la gloria poder reconocer que somos pecadores y que necesitamos, Señor, de la gloria de ti. Y ayúdanos, Dios eterno, a reconocer cada día más que por ti estamos con vida, Señor, que por ti tenemos salud, que por ti, Señor de la gloria, es que hoy nos hemos levantado, Señor. Si no fuera por ti, ya estuviéramos rindiendo cuentas. Y un día lo haremos. Claro que sí, Señor. Pero te agradecemos porque nos permites poder compartir un día más tu palabra. Señor, ayúdanos, guíanos y fortalécenos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos amados. La verdadera guerra espiritual es el tema que nos ocupa o que hemos venido llevando a lo largo de estos días. En esta mañana, hermanos, estaremos hablando de la armadura de Dios dada para el creyente, y esta va a ser la primera parte. La armadura de Dios dada para el creyente, y esta va a ser la primera parte. Hoy vamos a hablar un poquito de las diferentes armas que tenían los soldados en Israel. Vamos a hacer un poquito de historia para que el día de mañana podamos comprender con más claridad por qué el Señor nos ha dado unas armas, las cuales debemos usarlas. Vamos a ir entonces a nuestro texto el día de hoy, hermanos. Y nuestro texto bíblico se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 18. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 18, hablando de la armadura de Dios, y leo para ustedes. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. El día de hoy entonces, hermanos, seguiremos con nuestro estudio sobre la verdadera guerra espiritual, la cual, solo por la gracia infinita de nuestro Señor, iniciamos ya hace 2 semanas, y sin temor a equivocarme, estoy seguro que ha bendecido nuestras vidas. Estaremos entonces el día de hoy enseñando la primera parte sobre la armadura de Dios dada por el creyente. Pero el día de mañana, Dios mediante, continuaremos con nuestra parte B. Hoy, hermanos y hermanas, estaré compartiendo esta enseñanza de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a definir qué es la armadura de Dios. En segundo lugar, nos preguntaremos y responderemos para qué nos ha sido dada la armadura de Dios. Número 3, en términos generales, veremos qué es una armadura. Y punto número 4, estaremos viendo las armas que utilizaban los soldados según las Sagradas Escrituras. Y finalmente veremos algunas conclusiones aplicativas. Entonces, hermanos, el primer punto es este, la armadura de Dios. Y quiero que usted me preste toda su atención en esta mañana. Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado su armadura. Nótese que es la armadura de Dios, no nuestra armadura, no, es la armadura de Dios. Y Dios nos ha dado su armadura para que nosotros podamos librar esta lucha espiritual diaria, la cual de antemano sabemos que ya fue ganada en el momento en que el Señor se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para perdonarnos y justificarnos delante del Padre en fe. Y no solamente eso, sino que allí venció la muerte y la expuso públicamente. Pero no solamente venció la muerte, sino que también, hermanos, expuso para vergüenza a Satanás y sus demonios. Y recordemos que esto lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y versículo 15. Miren lo segundo, hermanos, la armadura de Dios, según las Escrituras, nos ha sido dada para 3 cosas. Vuelvo y le repito, la armadura de Dios, según las Escrituras, nos ha sido dada para 3 cosas. Y en primer lugar, hermanos, debemos mirar que la armadura de Dios, el Señor nos la ha entregado para que nosotros estemos firmes como creyentes contra toda acechanza del diablo. Vuelvo y reitero, el Señor nos ha dado su armadura para 3 cosas. Y la primera es estar firme contra las acechanzas del diablo. Y en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11, así lo señala. Dice el Señor, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero además de esto, hermanos, la armadura de Dios nos ha sido dada también para poder resistir en el día malo, para poder resistir
en el día malo. Y allí mismo, en Efesios capítulo 6, pero en el versículo 13, dice lo siguiente en la parte B: para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis resistir en el día malo. Y además de esto, hermanos, la armadura de Dios, el Señor por gracia nos la ha entregado para estar firmes en la victoria. No solamente para estar firme contra las acechanzas del diablo, no solamente para poder resistir en el día malo, sino también para estar firmes en la victoria. Y esto lo vemos en la parte C del versículo 13, donde dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra firme, hermano, tanto en el versículo 11 como en el versículo 13, tiene dos connotaciones. En primer lugar, se aplica a la persona que está convencida de lo que piensa, pero no solamente de lo que piensa, sino de la manera en que actúa en consecuencia a sus ideales sin dejar de influir. Y número dos, se aplica a la persona, especialmente al soldado que está de pie, erguida y con los pies juntos en señal de respeto. De esto habla la palabra firme. Entonces, hermanos, recordemos una vez más que la armadura de Dios, según las Sagradas Escrituras, nos ha sido dada para tres cosas. Primero, para estar firme contra las acechanzas del diablo, según Efesios 6:11. Segundo, para poder resistir en el día malo, conforme a Efesios 6:13, la parte B. Y tercero, para estar firmes en la victoria, según Efesios 6:13, la parte C. Punto número 3, hermanos. Entonces, ¿qué es la armadura en términos generales? La armadura, hermanos, es un conjunto de piezas de metal articuladas que en la antigüedad los soldados llevaban puesto para protegerse del enemigo. Y esto espiritualmente el apóstol Pablo lo usa como una imagen de armadura, como la que usaban los soldados romanos, como una especie de comparación o analogía, dando a entender que todo creyente, nótese esta expresión, no solamente algunos creyentes, porque a veces se piensa que la armadura de Dios es dada para algunos creyentes, no, hermanos, sino que el apóstol Pablo hace la analogía dando a entender que todo creyente necesita una defensa ante las acechanzas del diablo. Y por supuesto, nuestro Señor, amado, precioso, fiel y justo, nos ha provisto una. Y esta es su preciosa armadura. Hermanos amados, existe una palabra en griego llamada opla, con H, opla. Esta palabra hace un contraste entre las obras de las tinieblas, es decir, entendiendo de que nosotros debemos estar firmes todos los días, pero no solamente debemos estar firmes, sino que debemos vestirnos con la armadura, o como lo traduce el libro de Romanos en el capítulo 13, versículo 12, con las armas de luz. Y voy a leer para ustedes, hermanos, Romanos capítulo 13, versículo 12, hablando por supuesto de la palabra opla. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y miren lo que dice: y vistámonos las armas de la luz. El apóstol Pablo y sus colaboradores
quedaban acreditados como ministros de Dios por las armas de justicia a diestra y a siniestra. Y usted lo puede ver allí en 2 Corintios, en el capítulo 6, versículo 7. No lo vamos a leer, simplemente para que usted tenga esa referencia. 2 Corintios 6, versículo 7. Entonces, hermanos, existe una palabra en el griego llamada opla, pero también hay otra palabra que quiero compartir con ustedes llamada panoplia. Así como suena, panoplia. Y esta palabra panoplia se traduce como plena armadura. Panoplia, plena armadura. Y recordemos, amados hermanos y queridas y preciosas hermanas, que el cristiano es llamado a vestirse de toda la armadura de Dios, toda la panoplia de armas defensivas y ofensivas, para que podamos resistir en el día malo, en su conflicto contra los poderes espirituales de maldad en las regiones celestes. Permítame decir esto: Dios nos ha dado armas, herramientas para la guerra, y por supuesto esto es una metáfora, y es muy importante entender por la palabra de Dios cuáles eran las armas que los soldados en las Sagradas Escrituras utilizaban. En esta mañana me tomaré algunos minutos y vamos a enseñar esto para que podamos entender, hermanos, con conceptos literales, qué era la armadura de Dios y cuáles eran las armas que los soldados utilizaban, para que cuando el día de mañana vayamos y empecemos a ver las armas, pues también nosotros tengamos una correcta aplicación, ya que hoy en día la armadura de Dios de la misma forma se ha tergiversado de una manera incoherente. Punto número 4, entonces, hermanos, vamos a mirar las armas que utilizaban los soldados según las Sagradas Escrituras. En primer lugar, vemos el arco y las flechas. El arco y las flechas. El arco y las flechas, hermanos, eran armas eficaces de largo alcance. Imagínense que las flechas, según el soldado que las manejaba, tenía un alcance de 300 a 400 metros. Esto es bastante. En Israel se contaban con arqueros expertos, y para que usted pueda saber o anotarlo allí, los arqueros expertos de aquel entonces eran los de la tribu de Benjamín. Y voy a leer algunos versículos, hermanos. En primer lugar voy a leer 1 capítulo 8, versículo 40. 1 capítulo 8, versículo 40. Dice: y fueron los hijos de Ulán, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Entonces, hermanos, vemos que las primeras armas, o la primera arma que utilizaba el pueblo de Israel era el arco y las flechas. Y también usted puede tener otra referencia, si de pronto está notando, y es 2 capítulo 17, hermanos. 2 capítulo 17, versículo 17, donde dice: de Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Hermanos, un arquero hacía sus flechas de madera, y la punta de esta flecha era de metal. El arquero colgaba aproximadamente entre 20 y 30 flechas en sus espadas. Por lo tanto, podemos decir que estas flechas eran literalmente mortales, hermanos. Eran mortales.
Entonces la primera arma que ellos usaban eran el arco y las flechas. Lo segundo, hermanos, que ellos usaban era la honda. ¿Y qué era la honda? Era de largo alcance y podría ser mortal. Era un instrumento de largo alcance y en ocasiones podía ser mortal. La honda era un pedazo de tela o de cuero con dos cuerdas de cuero trenzado. A cada lado se podía sostener una piedra lisa. Y para que usted pueda recordar o podamos recordar, en Primera de Samuel capítulo 17, Primera de Samuel capítulo 17, usted encuentra la historia de David. Y allí en el versículo 40 se nos dice lo siguiente: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mire el versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Entonces, hermanos, la honda también era un instrumento de guerra con el cual se hacía mucho daño al enemigo. En este caso, David, por la gracia del Señor, mató a Goliat. Número 3, hermanos, la catapulta. La catapulta servía para arrojar piedras, pero estas piedras eran grandes y las arrojaba a gran distancia. En algunos casos se utilizaba la catapulta también para colocar flechas. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, la encontramos. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. Bueno, creo que este no es el versículo, hermanos. Este no es el versículo que iba a utilizar. Pero en aquel tiempo, hermanos, se utilizaba la catapulta. También vemos, hermanos, la jabalina. Y la jabalina era una lanza que se arrojaba a menos distancia que la que se puede alcanzar con flechas u hondas. Esta se hacía de madera o de caña y podía ser lo suficientemente afilada para clavarla en tierra. Hermanos, la jabalina era también mortal, y más, por supuesto, si entraba en el tórax. También, hermanos, encontramos las lanzas, algo diferente a las jabalinas, las lanzas. Estas eran más cortas que la jabalina, pero su función era dar muerte de una manera muy rápida. La función de la jabalina era que la persona a la cual, por supuesto, quedaba clavada a través de ella, pues su muerte fuera más dolorosa, más crítica, y su muerte fuera totalmente rápida. Y en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 24, la encontramos. Dice: de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. En el versículo 34 dice: de Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. Entonces, permítame, hermano, hacer rápidamente un recuento. En primer lugar, los soldados, según las Sagradas Escrituras, utilizaban el arco y las flechas. En segundo lugar, la honda. Tercero, la catapulta. Cuarto, la jabalina. Quinto, las lanzas. Número 6, se utilizaban 2 tipos de espada, porque vamos a hablar ahora de las espadas.
Primero, la de filo único. Esa es la primera espada que se utilizaba, la de filo único. Y segundo, la de doble filo. Esta hace comparación a la preciosa palabra de Dios. Acordémonos que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, en Salmos 149, versículo 6 y en Proverbios capítulo 4, versículo 6 se nos habla de la espada de doble filo como la palabra preciosa del Señor. Esta espada servía, específicamente la segunda, la de doble filo, esta espada servía eficazmente para golpear, ablandar y lacerar la carne. La hoja podía ser recta o curva. Entonces, hermanos, permítame ilustrarles lo siguiente. Cuando entraba la espada de doble filo, entonces esa espada entraba y lo que hacía el soldado era darle la vuelta 180 grados. Y lo que hacía es que inmediatamente al hacer esto destrozaba los órganos inmediatamente y la persona moría más rápido. Ahora, también había otra arma llamada el puñal. El puñal era más corto que la espada, pero era igual de eficaz. Entraba, el soldado daba la vuelta y la persona moría. Y finalmente, hermanos, también se utilizaba el mazo. El mazo. ¿Qué era el mazo? Era un garrote de guerra y ese mazo generalmente se utilizaba para aplastar la cabeza del enemigo. Así literalmente. Cuando el enemigo era herido en guerra, venían los soldados y con el mazo lo que hacían era darle a la cabeza y la cabeza inmediatamente explotaba. El extremo era de metal o de piedra. Esta arma podía tener diferentes formas: redonda, ovalada, forma de pera, y su mango era de madera. Hermanos amados, estas eran las armas usadas por los soldados romanos en aquel tiempo, pero también por el pueblo de Israel. También ellas, hermanos, tenían unas prendas especiales, es decir, el soldado no solamente tenía unas armas especiales, sino también unas prendas especiales. ¿Para qué? Para cuando iban a la batalla, pues ellos pudieran ser cubiertos en su totalidad. Para la batalla, ellos usaban, conforme a Efesios 6, versículo 11 y 13, la coraza, las sandalias, el escudo, el yelmo, y estas cuatro vestiduras eran armas ofensivas. Y vamos a verlas el día de mañana. Eran armas ofensivas. Pero específicamente, hermanos, la coraza, las sandalias, el escudo, el yelmo, eran con las cuales los soldados se defendían. ¿Sí? La coraza, las sandalias, el escudo y el yelmo. Y la espada específicamente era una arma ofensiva. Era para poderse defender. Hermanos amados, por lo general los líderes militares en aquel entonces tenían a su lado un escudero. Y este escudero lo que hacía era llevar algunas armas por si de pronto se le ofrecía al líder o a la persona que ellos estaban cuidando. Entonces miren lo interesante. No solamente la persona que iba a luchar tenía unas armas, sino que su escudero también llevaba otras armas para que el líder también pudiera usarlas si así lo consideraría. Muy bien, hermanos. En esta mañana entonces, y ya finalizando, hemos visto que es la armadura de Dios. La armadura de Dios nos ha sido dada para tres cosas. Hemos visto la armadura de Dios en términos generales, el cual llevaban los soldados
para protegerse del enemigo en las guerras. Y además de eso vimos, hermanos, las armas que usaban los soldados según las Sagradas Escrituras. No solamente los soldados de Israel, sino también los soldados romanos. Hermanos, vamos a dar rápidamente algunas aplicaciones y oraremos. En primer lugar, Dios en su amor y gracia nos ha dado su armadura, la cual nos protege de todo ataque del diablo. Por lo tanto, revistámonos de la misma diariamente. Segundo, nuestro plan de guerra no es sabiduría humana. Nuestro plan de guerra no es sabiduría humana, sino sometimiento continuo a las Sagradas Escrituras. Y esto, hermano, pues tengo que dejarlo claro. Cuando nosotros hacemos un plan de guerra para derrotar a Satanás, entendiendo de que ya ha sido derrotado, pero quiero que usted me entienda el concepto, no es de sabiduría. Es decir, nosotros no planeamos una guerra en la sabiduría humana. Para nosotros trazar un plan de guerra, sencillamente debemos someternos continuamente a lo que la palabra de Dios ya ha establecido. Y número 3, tenemos armas defensivas. ¿Cuáles son? La coraza, las sandalias, el escudo, el yelmo. Y también tenemos una arma ofensiva, y esta es la espada. Hermanos amados, oremos al Señor y agradezcamos por este día. Y hoy vamos a orar, hermanos, específicamente por aquellas personas que han perdido un familiar por COVID, hermanos. Vamos a orar por eso. Vamos a orar también por los pastores, amados y queridos, que de pronto tienen alguna enfermedad, hermanos, o que han pasado un momento difícil en estos días. Y le aseguro que son muchos, hermanos. Los pastores también, hermanos, tenemos dificultades y a veces, hermanos, pues pensamos que no. Pero los pastores también luchamos, hermano, con muchas áreas. Área económica, la área familiar. Luchamos por mantenernos firmes en el Señor. Luchamos, hermano, para poder dar la mejor comida a las iglesias locales. Luchamos, hermanos queridos, con situaciones como enfermedades. Entonces, hermanos, hoy vamos a orar, en primer lugar, por aquellas personas que tienen COVID, por aquellos que están internados en un hospital y por aquellos familiares o personas que han perdido a alguien por culpa del COVID. Pero también oraremos por los pastores que tienen dificultades o que están enfermos. Hermanos, oremos en esta mañana. Amado y buen Dios, hoy una vez más queremos agradecerte porque a ti te ha placido que nosotros vengamos ante ti, Señor, y podamos no solamente leer tu palabra, sino también estudiarla. Y oramos para que nos permitas ponerla en práctica, siendo muy diligentes. Señor amado, hoy venimos ante el trono de la gracia y oramos por aquellas personas, por aquellos hermanos que en este mismo instante están enfermos por el COVID-19, Señor. Oh, mi Dios, estamos entrando a una quinta cepa. Estamos entrando, Señor de la gloria, a una, según el entendimiento, que es más fuerte, que es más difícil, Señor. Ayuda, Señor amado, a aquellas personas que han perdido un familiar, un hijo, un esposo, un padre, un hermano y aún un pastor por el COVID, Señor. Hoy rogamos a ti por ellos, para que tengas misericordia de estas familias y les sustentes, Señor, diariamente, y les ayudes y les guíes a la verdad del Evangelio. Oh, mi Señor, ayuda a aquellos que van a quedar con alguna secuela, Señor, en sus vidas, Padre mío, que posiblemente no la pasarán bien después. Pero te pedimos, Señor, que les ayudes y les guíes a toda verdad.
Oramos por ellos. Oramos por esos familiares específicamente, Padre, y por aquellos que están en la UCI, por aquellos que han sido entubados, por aquellos, Señor de la gloria, que no la están pasando bien. Por favor, permítenos orar por ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También quiero darte gracias por todos los pastores, Señor, en el mundo, pero específicamente por aquellos que yo conozco, Señor. Oro por ellos para que les fortalezcas, por aquellos que en este mismo instante están viviendo una prueba, una situación difícil, Señor. Por aquellos, Señor de la gloria, que, como lo dije, no la están pasando bien. Oramos para que les sostengas económicamente, para que su iglesia, Señor de la gloria, no solamente ore por ellos, sino también les asistan, Señor de la gloria, en sus necesidades. Oramos, Señor, para que la iglesia crezca, Señor, pero que también, Señor, mis hermanos pastores puedan ser sostenidos. Hay pastores que están enfermos, hay pastores, Señor de la gloria, que están cansados. Hay pastores, Señor eterno, que dieron su vida, amado Dios, por la obra, y gloria a Dios por ellos, pero que en este mismo instante, Señor, están recluidos en una clínica o en un hospital, Señor, o en una clínica de reposo, Padre. Señor amado, ten misericordia de ellos y fortalécelos, Padre. Pastores que viven en depresión, pastores, Señor de la gloria, que no pueden ser entendidos por sus ovejas. Oh, mi Dios, por favor, ayúdales. Os rogamos a ti por ellos. Os rogamos, Señor, para que les sostengas y para que les guíes a la verdad tuya, Padre. Oh, mi Señor, glorifícate en aquellos pastores que han perdido un familiar, en aquellos pastores, Señor, que tienen situaciones con sus hijos, en sus iglesias, Señor. Oh, Padre mío, fortalécelos y ayúdales en el nombre de Jesús. También agradecemos a ti por los hermanos que en esta mañana se conectaron, por los hermanos que escucharán más tarde esta enseñanza, y pedimos, amado Espíritu Santo, que nos guíes a la verdad del Evangelio. Señor amado, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos y amadas hermanas, les agradezco profundamente por tener a bien levantarse cada mañana, hermanos, y juntos poder leer la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, escudriñar la palabra y vivir la palabra. Hermanos amados, no sé cuál situación usted esté viviendo. Posiblemente usted ha estado enfermo o enferma o económicamente no está bien. Hermano, por favor, si es posible, háganoslo saber para que nosotros estemos orando por ustedes, por favor. Mire, algo maravilloso que debemos entender es que debemos estar unidos como hermanos. Debemos estar siempre allí juntos, hermanos, en unidad. Pero si no sabemos cuál es su situación, pues hermanos, difícilmente podemos ayudar. Hermanos amados y hermanas amadas, no siendo más, se despide su servidor. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la gracia y la paz del Señor esté en ustedes. Bendiciones.